La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más yo me presentes. sienta bien representada. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no le avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. El concepto de familia ha cambiado y de manera dramática en los últimos tiempos. ¿Pero eso lo refleja la televisión? Pienso que mi familia no está representada en televisión, la verdad no. No es muy extremista, ni muy rica, ni muy pobre. Modelo de Tunja, pero no tipo televisión. Yo crecí con mi mamá que pues, cuando yo era pequeña mi papá falleció. Miramos también con mi papá y sí hubo programas que nos identificamos. Compartimos como todas las familias como un programa que es una serie muy clásica, Dejémonos de Vainas, escrita por Daniel Samper Pisano y actuó Paula Peña, Carlos de la Fuente, también Josefa, típica boyacense que quiere trabajar en la capital en esa época. De televisión, pues, vino una época de padres e hijos, era la 1 de la tarde. Creo que todavía existe, sí, la reunión de familia, a ver la televisión, sí. Porque eso es una tradición prácticamente. No, mire, mucha o la mayoría de las familias colombianas no se sienten representadas en la televisión porque la temática de las grandes programadoras hoy en día son mafia, sexo, pornografía y la mayoría de los componentes de las familias, de las tradicionales, no comparten y no conllevan con eso. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos, ¿hasta qué punto la televisión refleja los cambios en el concepto de familia? Mi nombre es María Eugenia Valencia, soy comunicadora y trabajo en una universidad en Cali. Pues mi familia está conformada por mi esposo y mi hijo de 2 años. Sí, efectivamente veo reflejada mi familia, sobre todo pues porque siento que las familias han cambiado desde hace 20 años al menos, entonces cada vez son familias más pequeñas y eso se puede ver en la televisión. La familia que más recuerdo de la televisión, yo creo que de mi infancia, Dejémonos de Vainas, era un programa que veíamos en esa época. ¿Qué tal, Puchis? Podría llegar a ser el programa nacional de mayor sintonía. Creo que hemos avanzado mucho respecto a cómo se veían las familias hace varios años atrás. Me alegra mucho. Sí, a nosotros también. Creo que el concepto de familia en la sociedad colombiana cada vez es más amplio y que cada vez hay más formas distintas de conformar las familias. Sin embargo, aún somos tímidos para mostrarnos en público o reconocernos en espacios abiertos. Para las personas trans el tema de la familia es un tema difícil, negado, ¿no? Socialmente es complicado poder construir familia, hablarse de pensar en familia. Me parece muy positivo que canales como Señal Colombia estén presentando diversas formas de familia y de conformaciones familiares. Es un espacio ganado y que hay que seguir trabajando para mostrar lo diversos que somos los seres humanos.
porque no pasa nada que él tenga dos papás, porque las personas cambian como de sexualidad y se ponen en otra condición, pero siguen siendo una persona. Creo que la televisión sí apoya el concepto de familias diversas, no es tan abierto como uno lo ve en señales internacionales. Creo que en las señales colombianas vamos avanzando, mostramos esas diversidades, mostramos las madres solteras o los padres solteros, pero pues todavía hay que seguir caminando y seguir mostrando estas diversas formas de conformar las familias, pero creo que la televisión sí lo apoya. Primero, mis padres fueron los que me enseñaron a mí que no hay que discriminar, que todos somos iguales, no en lo físico, pero sí somos iguales de corazón. Hagamos juntos la televisión que queremos. A lo largo de su historia, la televisión colombiana ha reflejado el concepto tradicional de familia, ya sea en producciones realizadas en Colombia o enlatados que llegaron a nuestro país en diversas épocas. ¿Tú sí crees que la idea del programa de televisión sea un éxito? Un ejemplo de ellos es Dejémonos de Vainas. Y dejémonos de vainas, ¿sí? Una comedia que se transmitió en los años 80 y comienzos de los 90, en la cual se retrataba una tradicional familia bogotana con papá, mamá e hijos y personas cercanas a esa familia. Dejémonos de vainas, ¿sí? Otro ejemplo, y que duró muchísimo tiempo al aire, es la serie Padres e Hijos, pero esta vez no era comedia, sino drama. Y también recordamos Los Reyes, que si bien tenía un personaje transgénero que además se robó el corazón de los colombianos, hablo de Laisa, en realidad también mostraba una familia en la cual estaba el papá, la mamá y los hijos. We are Colombian family Vargas. Sin embargo, este modelo de familia es uno de los tantos modelos de familia posibles, tal como lo vemos en la sociedad contemporánea, donde cada vez más aparecen otras alternativas para eso que nosotros llamamos la familia. Hola, mami. Oye, Dami, ¿y cuáles son los papás de Martín que no supe? Pues ahí están. La transformación de las familias. Las familias ya no son esas agrupaciones conformadas por un padre proveedor, una madre ama de casa abnegada y sus hijos. Ahora las hay integradas por uno solo de los padres juntos a sus hijos, por parejas del mismo sexo que pueden adoptar, por otras que no tienen entre sus planes la procreación y un largo etcétera. Las familias, por otro lado, también se están haciendo más pequeñas. Según el último censo, los hogares colombianos pasaron de incluir 3.9 personas en 2005 a 3.4 en 2018, mientras que en 2005 33.2% de los hogares estaba constituido por más de 4 integrantes. En 2018 este porcentaje se redujo a la mitad. Esta tendencia no es exclusiva de Colombia, sino que es un fenómeno común en los países occidentales. Algunos sectores de la sociedad todavía se niegan a aceptar que existen varias alternativas para definir lo que es una familia. Nosotros sabemos que Martín es tu amigo. Pero no es el tipo de amistades que queremos para ti. Ese muchacho no tiene un modelo de familia como debe ser. Más allá de los debates alrededor del concepto de la familia que se dan en la sociedad, vale la pena preguntarse qué tanto esto se refleja en la televisión y qué papel juega Señal Colombia en este panorama. Es indudable que el concepto de familia ha cambiado y ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Por ese motivo hemos invitado a Diva García, ella es profesora de Sociología de la Universidad Javeriana, para conversar acerca de este tema. Hola Diva, ¿cómo está? Muchísimas gracias por venir al programa. Hola, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo ha sido ese cambio del concepto de familia en los últimos tiempos? Bueno, yo diría que más que el cambio de concepto, estamos ante un cambio de formas que asume
esa familia. Hoy estamos ante un proceso de diversificación de eso que llamamos familia, que antes lo asumíamos tradicionalmente como mamá, papá e hijos, y eso incluso hacía parte de un proceso de transformación histórico que nos llevó de unas familias mucho más extensas a este proceso de nuclearización, ¿no? Eso es lo que vamos a llamar las familias nucleares, de la mamá, el papá, los hijos y ya está. Y hoy además estamos ante un escenario de nuevas formas familiares que nos hablan de roles diversos que tiene la gente, que tenemos los hombres, las mujeres, los adultos, los niños, los adultos mayores a lo largo de la vida. Es un proceso de flexibilización de estos roles que antes nos decíamos cada quien lo que debía hacer muy estrictamente y hoy en día pues asistimos a un proceso de diversificación, de flexibilización, ¿no? En el colegio a mí me dicen que una familia feliz es la mamá, el papá y el hijo. Pero entonces en nuestra familia es la mamá, el papá, la abuela, la abuelita, la tía, todos. Para mí una familia es que aunque a veces peleemos, siempre estamos ahí cuando nos necesitamos. ¿Qué procesos hubo para llegar a esto? Pues yo creo que estamos ante un cambio bastante acelerado en la última época y claro, al transformarse la familia, pues lo que tenemos es una transformación de muchos aspectos de la vida social y porque en la misma familia es el reflejo de todas esas transformaciones. Es decir, por decir algo, la sociedad industrializada, la vida en las grandes ciudades, todo eso de alguna manera está relacionado directa o indirectamente. Directísimamente. Pensemos que antes, ¿qué pasaba en la vida en el campo? Cuando dependía nuestra economía de la economía agrícola, pues tener muchos hijos era un bien valioso, es decir, que entre más hijos, pues mejor. Sí. Hoy en día ya no vivimos así. Hoy en día la mayor parte de los países tiene mayorías urbanas. En Colombia ahora los últimos datos del censo nos muestran que estamos llegando al 80% de población en zonas urbanas y eso quiere decir que estamos viviendo nuestras formas económicas también de otra manera. Un hijo ya no es un bien, sino por el contrario, y eso pues también marca tamaños de hogares mucho más pequeños, familias más escasas o incluso la posibilidad de decir pues no vamos a tener hijos y es una opción que hoy en día es válida pero también sorprende, ¿no? También genera choques, genera transformaciones que ponen en duda, bueno, y entonces ¿para qué la vida? Sí, ¿no? ¿para qué se casaron si no van a tener hijos? Sí. Claro, porque es que antes estaba muy claro que el fin de la vida era nacer, crecer, reproducirse y morir, y eso a través de una familia nuclear que duraba toda la vida, y ya no. ¿Los medios sí están reflejando o no estos cambios? Yo creo que sí en una medida. Sí, en una medida, porque yo entiendo que en la televisión lo que pasa es que se reflejan las cosas que suceden y que hacen que la gente se identifique con un producto audiovisual, ¿no? Hoy en día creo que hemos empezado a transformar y cada vez encontramos más personajes principales que tienen diversidad de género, diversidad incluso de edades. Estas dos formas son parte de ese proceso de asumir naturalmente que en las historias de las familias vamos a tener esta modern family, sí, ¿no? Se me ocurre. Y hay historias en la televisión, en las películas, que están mostrando esos momentos de la vida que antes parecían no muy interesantes, ¿no? Aburridos, porque igual historias de viejitos, sí. Pero hoy en día creo que también es el cambio del público al que le estamos hablando. Es que hoy en día tenemos una población adulto mayor muy numerosa que ve televisión, ¿sí? Que se conecta también con los productos audiovisuales y a la cual la reflexión sobre lo que pasa en la vejez le suena, claro, se identifica con lo que vive.
si veo una novela que no habla sino de una familia ideal, como ya casi ninguna existe, pues creo que es también por eso que hay un proceso de adaptación a incluir roles diferentes en los productos audiovisuales, aunque eso de todas maneras pues genere un choque en algunos casos en los que seguimos negando que esas realidades existen o más bien las asumimos que existen, pero ojalá lejos, ¿no? Que ojalá no las veamos tanto, porque además se puede asumir que es un incentivo para que se repliquen. Pero en realidad yo creo que el proceso es un poco a la inversa. Al revés, sí. ¿no? Lo que hace la ley, lo que hace la televisión es adaptarse a lo que está sucediendo. Es leer un contexto y conectar con ese contexto en lo legal para regularlo y para cobijar derechos, y en la televisión pues para conectar con su audiencia, para generar identidad, llevar a la pantalla problemas de la vida real, ¿no? Cotidiana. Pensarse en esa posibilidad de construir una familia con la que uno siempre anhelaba o que veía como estas otras familias, y poder ahora que eso esté pasando en la vida de uno es una cosa increíble que te transforma la vida de 10.000 formas. Bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo, por su explicación. Creo que realmente ha sido una cantidad de temas que todos tenemos en la cabeza dando vueltas. Entonces, pues muchas gracias por haber estado con nosotros, Diva, muy amable. Muchas gracias a ustedes por invitarme, ha sido un gusto esta conversación. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Mi nombre es William Ricardo García, tengo 41 años, ingeniero civil. Vengo de la ciudad de Cúcuta. En televisión busco tranquilidad, diversión. Busco idealizar las cosas que quiero en mi vida. Mi familia está conformada por mi madre y mis 2 hermanos. No considero que la familia actual esté representada en televisión. Quieren es sintonía, rating, problemas, droga, quieren es todo eso. Y hoy en día la familia no es eso. De pronto hoy en día hay muchas tendencias y no saben de pronto identificar lo verdadero, lo que verdaderamente siente una familia en su interior. La familia son las personas que te corrigen, que te enseñan y que te hacen la persona que tú eres. Sí veo Señal Colombia porque ellos transmiten esos programas de mi niñez, puedo decir así, donde uno veía, dejémonos de vainas, un ejemplo. Entonces uno veía como que era chistoso, pero reflejaba los problemas de la familia, los verdaderos problemas. Lo que digo es que se robaron el carro. ¿El carro de quién, don Juan Ramón? ¿Cómo que el de quién? El mío, se lo robaron el Jeep. O sea, lo que he visto en Señal Colombia es que por lo menos son como muy apáticos a veces. Eso es cuestión de hablar con los programadores. O no sé si es por el presupuesto, no sé la tendencia. Porque yo creo que esa gente de la televisión paga muy bien, hermano. Pero debería como empeñarse más en la cultura de la familia, en los problemas de la familia. De acuerdo. ¿Y algo más? Por lo menos a mí me gustaría que hubieran documentales de paseo de ollas, ¿sí? Familias en un centro recreacional. La vivencia de una familia, un niño llorando, pero no mostrar ideales. Sería más como que la misma familia documentara sus reuniones y que Señal Colombia tomara eso y lo editara, no sé. Oiga, Andrés, pero yo estoy aburrido con esta cámara. Usted saca y significa y además ve uno un cuadrito. Papi, así es la vida. No, yo pienso que la televisión se copia de la sociedad y la transforma. La transforma a que sea rentable. ¿Pero cómo se van a robar el carro? Dejémonos de vainas, Juan Ramón. No podemos dejarnos de vainas. Si te digo que se robaron el carro es porque se robaron el carro.
hagamos juntos la televisión que queremos. Un ejemplo de familia está plasmado en la película Hacerse Grande. Por eso hemos invitado a su director y productor Jorge Botero. Hola Jorge, ¿cómo está? Hola Eduardo, ¿qué tal? Cuéntenos primero qué es Hacerse Grande. Pues Hacerse Grande es una versión para televisión de una película que se llama Después de Norma, ambas basadas en la misma idea y es, digamos, mi madre se enfermó en el 2004, le dio una enfermedad catastrófica y yo empecé a filmar un poco qué pasaba con la familia. ¿Y por qué decidió usted esa historia familiar que de pronto uno dice, no, esto forma parte de mi vida privada, mi vida íntima? ¿Usted por qué quiso mostrarlo o basarse en eso para hacer un proyecto audiovisual, una película y ahora pues la versión para televisión? Pues inicialmente yo no sabía qué iba a hacer, sabía que quería como filmar a mi mamá mientras se pudiera mover. Ya sabía que era una enfermedad de esas enfermedades que nadie se salva un poco. Y luego, digamos, con el tiempo derivó en hacer un viaje con mi papá para un poco recordar la memoria de mi mamá y reconstruir un poco la relación que quedaba, que era esa relación que existe con él. Yo hubiera querido tener una relación, ahora pienso y me hubiera encantado tener una relación desde pequeño contigo, de niño, de amigos, de compañero, de acompañarte en tantas cosas. Y en su opinión, ¿cómo trabajan los medios audiovisuales el tema de la familia? Y le hago la pregunta porque ahora hay como muchos estilos de familias, ¿no? Digamos que la familia tradicional es una de las tantas, pero hay muchas otras opciones de construir una familia. Uno sí encuentra que uno de los contenidos que más se repite en la televisión es una familia a la que le suceden cosas, ¿sí? Cada vez más en el mundo documental yo siento que están surgiendo muchas películas que hablan sobre lo íntimo y eso me imagino que tiene que ver mucho con las exposiciones que tenemos a los medios o lo que sucede con las redes sociales y que eso está modificando un poco esa idea de que lo íntimo y lo privado son dos cosas diferentes. Y los distintos tipos de familia, ¿cómo, es decir, en su experiencia, cómo se reflejan en el cine, en la televisión y cómo lo reciben los televidentes y las personas que van a las salas de cine? Yo pensaría que evidentemente cada vez hay más tipos diferentes de familias, ¿sí? Y eso, digamos, se ve en cómo las películas muestran las historias de esas familias que son o unipersonales o es una persona con un animal o es una pareja homoparental o lo que sea y se alimentan un poco de esos relatos como para ya no estar en el sistema clásico de papá, mamá, 3 hijos que cada vez es algo que existe menos o que uno ve menos también en la sociedad. Y en su opinión, Señal Colombia, ¿cómo trata el tema de la familia, por lo que usted haya podido ver? Pues en mi opinión, los contenidos que se hacen en coproducción con Señal generalmente son bastante amplios y muestran diferentes tipos de familias. Y espero que eso siga sucediendo y que cada vez más como que el documental o la animación o las cosas que se hacen específicamente para niños muestren otro tipo de familias porque eso es pues lo que está pasando en el mundo real. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa. Eduardo, muchas gracias. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual nos preguntamos qué tanto la televisión refleja los cambios que ha experimentado el modelo y el paradigma de la familia. Recuerden que este programa es posible porque ustedes me escriben a defensor@rtbc.gov.co o cuando ingresan a la página www.senalcolombia.tv. También pueden enviar sus cartas a la carrera 45, número 2633, programa Todo lo que vemos, RTBC, Bogotá, DC. Si quieren seguir la programación de Señal Colombia en las redes sociales, es muy sencillo. En Twitter, @SenalColombia y en Facebook, Senal Colombia, página oficial. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos.